México se encuentra en un momento muy complicado de su historia energética. En estos últimos días ha tomado medidas para impedir la entrada en operación de centrales de energías limpias, de energía eólica, de energía solar, con el fin de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pero esto está generando ya una serie de demandas que hasta este momento se han ventilado en tribunales nacionales, pero que bien pueden llegar a tribunales internacionales. Para tratar de entender la situación, no solamente de lo que está haciendo México, sino el contexto internacional, quiero agradecer la presencia a través de una teleconferencia de Pablo Zárate. Él es director de Energía y Recursos Naturales de FTI Consulting, director de Información de Pulso Energético y articulista del periódico El Economista. Pablo Zárate, gracias por esta conversación que vamos a estar haciendo a distancia. En primer lugar, Pablo, cuéntame, ¿cuáles son las decisiones del gobierno? Vimos primero una decisión, un acuerdo del CENACE, el Centro Nacional, y tú nos explicarás exactamente qué hace este CENACE, Centro Nacional de Energía, pero también una decisión, un acuerdo de la Secretaría de Energía, y lo que estamos viendo es que estas decisiones impiden pues la integración de nuevas plantas de generación de energía limpia a nuestro país, a la red de distribución de energía de nuestro país. Cuéntanos qué está pasando. Sergio, primero muchas gracias por la invitación a platicar contigo. Mira, lo que está pasando es gravísimo. Efectivamente, tenemos dos decisiones concatenadas que suenan como una especie de blitzkrieg o operación tormenta regulatoria en el sector energético, todo con el objetivo de consolidar el poder de la Secretaría de Energía, que sabemos que tiene a su compañía favorita en el sector eléctrico, que se llama la CFE, y que va adquiriendo cada vez más terreno y más poder en el sector. La Secretaría de Energía legítimamente pues, es la rectora de la política energética nacional, pero en la medida en que tenemos un mercado competitivo, en la medida en que tenemos un número de inversiones privadas muy significativas a lo largo de ya varias décadas y en muchos espacios diferentes de la cadena de valor, pues naturalmente tiene que haber reglas claras, tiene que haber estabilidad y por supuesto tiene que haber competencias. Las dos Pablo, medidas que toma la Secretaría. estamos viendo un cambio de reglas después de que pues, muchas empresas ya invirtieron. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Sí, estamos viendo un cambio de reglas muy dramáticos. Y si quieres, le entro al detalle de lo que hizo el SENACE y luego lo que hizo la CENER. El SENACE, hoy sabemos que por instrucción directa de la Secretaría de Energía, pasó un acuerdo para mejorar la confiabilidad del sector eléctrico. Dijo, pues, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, necesitamos una política adicional de confiabilidad. Esto, por cierto, Sergio, es algo que ningún otro operador independiente de ningún sistema eléctrico, ni los de Estados Unidos, ni los de Costa Rica, ni los de Guatemala, de ninguna parte del mundo hizo, y adquirió facultades, pues prácticamente para desplazar a los privados. El acuerdo tenía dos componentes esenciales. Por un lado, las pruebas preoperativas para energías renovables se cancelaban en ese momento. Por el otro lado, tenía facultades adicionales para el SENACE, que están más allá de lo que la ley tiene previsto, para limitar la potencia. Esto quiere decir que pues estaba interfiriendo directamente en el concepto básico del despacho económico del sector eléctrico nacional. El despacho económico quiere decir que formas a las plantas de la más barata a la más cara, mides cuánta demanda vas a tener en cualquier momento y pues entran las plantas más baratas. Lo que la Secretaría de Energía quiso hacer con este acuerdo inicial en el SENACE es adquirir facultades para agarrar sus activos favoritos y permitirlos colarse en la fila y destruir la competencia económica. A ver, Pablo, Es, el presidente de la República está diciendo que, porque algunas empresas están buscando amparos, y lo que está diciendo es que en lugar de ampararse, las empresas deberían ofrecer disculpas por haber abusado de la Comisión Federal de Electricidad y del país. ¿Qué opinas de eso? pues yo creo que es una perspectiva ideológicamente muy cargada y es una perspectiva increíblemente divisiva
que francamente no abona al entendimiento técnico y que la gente realmente pueda entender lo que estaba pasando. Lo que está pasando, Sergio, es que la CFE y la Secretaría de Energía quieren colar a sus plantas favoritas en detrimento no solo de las energías renovables, no solo de las plantas eólicas y de las plantas solares, también de las plantas de gas natural en las que han invertido los privados varios miles de millones de dólares y que han permitido que la CFE tenga acceso a energía más barata. Al final del día, la CFE es una empresa verticalmente integrada, pero que tiene el mandato de competir en el plano de la generación. ¿Por qué tiene que competir en el plano de la generación? Pues porque hace sentido a nivel país que puedas adquirir la energía más barata posible, independientemente de si la genera la Comisión Federal de Electricidad o la genera un privado. Eh, Lo que la CFE y CENER están haciendo es buscando la manera de interferir con esa lógica. Pablo, explícanos, ¿cuál es el papel del combustóleo en todo este drama? Pues mira, resulta que las plantas y los activos que quiere colar la Secretaría de Energía en esta fila que te explicaba, que es perfectamente ilegal, es una actitud que solamente se explica con una lógica monopólica de control absoluto. Eh, Resulta que las plantas que quiere colar son altamente dependientes, muchas de ellas, del combustóleo. El combustóleo es una de las formas más sucias y más caras de generar electricidad en México y en el mundo. Petróleos Mexicanos, por esta necedad de meterle muchísimo dinero a la refinación, está teniendo excedentes de combustóleo gigantescos que ya no encuentran un mercado internacional porque el combustóleo de alto azufre se ha prohibido para quemarse aún en alta mar, que era el último gran mercado del combustóleo con alto azufre, por todos los impactos ambientales y ecológicos que tiene. Entonces, la Secretaría de Energía dice, pues la salida fácil es que la CFE queme ese combustóleo en plantas como las que hay en La Paz, como las que hay en Tula, y esos activos es a los que quiere favorecer. Entonces, aquí estamos hablando de algo que no solo se explica como una lógica económica terrible y perniciosa, también se explica como francamente un crimen ambiental. Estás metiendo a los peores activos al principio de la fila, nada más porque pues existe este capricho de refinar más y existe este capricho de que la CFE debe ocupar todos los espacios y dominar el mercado. México tiene una serie de compromisos internacionales, entre ellos los acordados en el Acuerdo de París para reducir sus emisiones de CO2 y de otros contaminantes a la atmósfera. ¿Y qué va a pasar ahora con esta decisión? Mira, Sergio, yo creo que francamente el presidente habla de que le está apostando a la autosuficiencia energética. El presidente realmente quiere convertir a México en una isla, porque estamos faltando a nuestros compromisos internacionales, eso es muy claro, y estamos violentando nuestras relaciones comerciales con distintos países en un momento absolutamente clave, de nuevo, por la necedad de la política energética que está siendo muy mal llevada. Entonces, no solo tenemos incumplimientos, Sergio, en estos compromisos ambientales internacionales, tenemos pues ya cartas de muchos cuerpos diplomáticos que expresan un nivel de preocupación tremendo sobre lo que México está haciendo. Vimos la carta de la Unión Europea, vimos la carta de Canadá, vimos el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos. O sea, francamente, México con esto no solamente está afectando al sector energético, no solamente estamos hablando de las empresas que habían desplegado inversiones. México está cambiando ante el mundo su perfil de riesgo país, México está cambiando ante el mundo su nivel de credibilidad y México está quedando como un país francamente berrinchudo que quiere salirse con la suya y que está dispuesto a simular que una política es una ley
y tomar decisiones que contravienen a la Constitución. Estamos hablando, Sergio, en mi opinión, de la decisión más terriblemente consecuente de la administración del presidente López Obrador. Estamos hablando de algo que va mucho más allá que la cancelación del aeropuerto, que al final del día tenía un nivel de inversionistas limitado y acotado y medible. Estamos yendo mucho más allá que la cancelación de Constellation Brands, que es un atropello a los derechos de los privados absolutamente flagrante. Aquí estamos afectando a una industria entera con un acuerdo que no se sostiene ni por cómo pasó, ni por lo que contiene, ni por lo que busca hacer. Es cierto Entonces, yo sí creo que es momento de frenar, ¿eh? Es cierto, Pablo, que las energías limpias tienen que ser subsidiadas. Las energías limpias no tienen que ser subsidiadas, Sergio. Estamos hablando de costos de generación que depende cómo lo midas, llegan a ser entre 60 y 80% más baratas que las energías que utiliza la CFE. De nuevo, es muy importante entender esto. Cuando hablamos de la competencia de las energías renovables y el orden de prelación y todos estos conceptos técnicos, parece que las energías renovables están desplazando a las plantas más eficientes de la CFE. No es cierto. En realidad, lo que está en juego es sacar a las plantas ineficientes que tienen un costo de generación altísimo, que tienen un nivel de contaminación francamente desagradable y criminal. Y es eso lo que está aquí en juego. Entonces, se puede jugar con los términos y se puede decir que la CFE tiene una planta eficiente aquí y allá, cosa que es cierta, pero en realidad lo que hace la competencia es desplazar a los más chafas, a los más contaminantes, a los más ineficientes. Y es eso lo que están impidiendo con este tipo de acuerdos. Entonces, esto no beneficia a la CFE como organización, esto beneficia a los peores activos de la CFE y a los activos que francamente son impresentables por como lo veas, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva ambiental. Bueno, pues Pablo Zárate, gracias por esta conversación y pues gracias por conversar con nosotros a la distancia. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.